Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a la materia de física. El día de hoy vamos a realizar un repaso general teórico sobre los conocimientos adquiridos en el periodo lectivo pasado. Como objetivo de clase tenemos recordar los conocimientos adquiridos en cursos previos de física. Entonces el primer tema que vamos a recordar son los vectores, tomando en cuenta las características que tiene un vector, las cuales son tres: la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Qué se entiende por magnitud? A la distancia entre el punto inicial y el punto final del vector. ¿Cuál es el punto final y el punto inicial? En este caso el punto inicial es el punto de origen, desde donde parte el vector, y el punto final es el punto hasta donde llega el vector, donde se aplica el vector, punto de aplicación. Entonces, lo que mide este vector, lo que mide esta flecha, es lo que se conoce como magnitud o módulo del vector. Por otra parte también tenemos la dirección, la cual es la medida del ángulo que hace con una línea horizontal, normalmente el eje de las X positivo. La medida de este ángulo desde el eje de las X positivo hacia donde está el vector es lo que se conoce como la dirección. Y por último tenemos el sentido, indica hacia dónde va el vector, queda señalado por la punta de la flecha. Tomar en cuenta eso, ¿por qué? Porque hay vectores que pueden tener la misma dirección pero el sentido contrario. Entonces, si este vector tuviera esta flecha hacia acá, entonces comparándolo con el inicial, vendrían a ser dos vectores con misma dirección pero con sentido contrario. Por otra parte, también tenemos que recordar lo que son los movimientos rectilíneos. Básicamente son dos: el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué se entiende por movimiento rectilíneo uniforme? Cuando la velocidad es constante, cuando el cuerpo se está moviendo con una velocidad constante. ¿Qué era la velocidad constante? Una velocidad que no cambia en el tiempo, una velocidad que siempre va a ser la misma. Entonces, si la velocidad es constante, entonces la aceleración es cero. Sabe más decirlo. ¿Por qué no hay aceleración o por qué la aceleración es cero? Porque si en ningún momento cambia su velocidad, no va a tener aceleración. Y la fórmula que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniforme es la que vemos a continuación. La velocidad es igual al desplazamiento dividido para el tiempo. Por otra parte, otro tipo de movimiento rectilíneo es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado vamos a tener una velocidad que sí varía en el tiempo, que sí cambia, que en algún tramo va a ir a una velocidad mayor y esa velocidad va a ir incrementando de forma uniforme. Ahí sí hay una aceleración, en este caso la aceleración va a ser constante y vamos a tener estas tres formulitas, las cuales son fórmulas que definen o fórmulas del movimiento. Luego también tenemos lo que son las fuerzas en la naturaleza. ¿Qué se entiende por fuerza? Se puede definir como la interacción entre dos entes. Estos entes ya pueden ser objetos o personas. ¿Son magnitudes vectoriales? Claro que lo son. ¿Por qué? Porque las fuerzas dependen de un punto de aplicación, tienen una magnitud, tienen una dirección. Es importante conocer su punto de aplicación. Entonces, básicamente en la naturaleza tenemos dos tipos de fuerzas: las de contacto y las fuerzas a distancia, o fuerzas de acción a distancia. ¿Cuáles son las fuerzas de contacto? El nombre mismo le dice, son fuerzas que dependen de un contacto, una interacción directa con el objeto o con el cuerpo para poder ser aplicada. Por ejemplo, en este caso tenemos la fuerza que aplica este hombre sobre este objeto. Eso es lo que se conoce como una fuerza aplicada. Fuerza de fricción aparece siempre que hay superficie de contacto y es contraria al movimiento. La fuerza normal aparece también siempre que hay superficies de contacto y en este caso es perpendicular al movimiento. Aquí, perpendicular a la superficie de contacto. En este caso tenemos la superficie de contacto aquí abajo. Por eso la fuerza normal va dirigida hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto. Por otro lado tenemos la fuerza de acción a distancia, aquellas que no dependen de un contacto directo, aquellas que no dependen de tocar el objeto para poder actuar sobre él. Y tenemos la fuerza de gravedad o el peso, la fuerza magnética, la fuerza eléctrica. Aquí vemos un pequeño imán. Se recordarán que si nosotros acercamos un imán a un objeto metálico, este imán atraerá esos objetos metálicos y no necesariamente lo tendrá que tocar para poderlos atraer, para ejercer sobre ellos una fuerza. Eso es una fuerza a distancia. Cuando nosotros analizamos fuerzas, tenemos que recordar lo que son los diagramas de cuerpo libres. ¿Qué son básicamente los diagramas de cuerpo libres?
Son esquemas que se hacen graficando las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos una masa suspendida con dos cuerdas. Estas cuerdas provocan que haya una fuerza de tensión. Es por eso que aquí, dentro de lo que es el diagrama de cuerpo libre, tenemos una tensión hacia la derecha, diagonal hacia la derecha, que es esta, y una tensión diagonal hacia la izquierda, la cual es esta. Al tener una masa, ¿verdad?, un cuerpo, entonces va a estar presente también el peso, recordando que el peso es igual a la masa por gravedad. Es por eso que directamente me ponen un vector hacia abajo, la cual representa la fuerza del peso, y me ponen masa por gravedad, que es directamente la resolución de lo que es el peso. Acá tenemos el ejemplo de un auto que sube por un plano inclinado. Tenemos, como hay una superficie de contacto, tenemos una fuerza normal, formando un ángulo de 90 grados con la superficie. También tenemos la fuerza del peso, la cual va dirigida hacia el centro de la Tierra o hacia abajo. Aquí la tenemos de ejemplo. No va diagonal hacia la derecha ni diagonal hacia la izquierda. ¿Por qué? Si ustedes lo ven de otra forma, esta superficie que nosotros tenemos aquí, este triangulito, si nosotros lo quitamos de una manera rápida, de una manera brusca, este carro ¿hacia dónde tenderá a ir? Tenderá a caer hacia el centro de la Tierra. Entonces es por eso que el peso siempre va dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. También tenemos la normal. También tenemos una fuerza, que es la fuerza que en este caso aplica el objeto. Y si hay movimiento también tendríamos una fuerza de fricción. Esto que vemos aquí como masa por gravedad por el seno, en este caso del ángulo beta, es lo que se conoce como componentes de la fuerza del peso. Acá tenemos otro ejemplo, la masa suspendida y apoyada. Por ejemplo, aquí tenemos una polea, tenemos dos cuerpos, uno cilíndrico y el otro cúbico. Entonces el objeto que tenemos aquí va a tener una masa M1. Este es el diagrama de cuerpo libre que corresponde al objeto de masa M1. Tiene una tensión hacia la derecha porque tenemos una cuerda. Tiene una normal hacia arriba porque tenemos una superficie de contacto. Y tiene M1 por gravedad porque tenemos la fuerza del peso. Y el peso es masa por gravedad. En este caso, como la masa es M1, por eso me la representan directamente como M1 por gravedad. Por otro lado, acá tenemos el esquema o el diagrama de cuerpo libre del cuerpo de masa M2. El cual solamente va a tener una tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Es por eso que tenemos T hacia arriba, tensión, y hacia abajo tenemos M2 por gravedad, haciendo referencia a la fuerza del peso. Y por último tenemos un sistema de poleas, el cual también provoca una tensión hacia arriba y un peso hacia abajo, en este caso para los dos cuerpos. Una vez que nosotros hemos recordado lo que son las fuerzas en la naturaleza y lo que son los diagramas de cuerpo libre, podemos entrar directamente a las leyes del movimiento o las leyes de Newton. Son tres leyes básicas del movimiento. Una es la ley de la inercia, la cual me indica que todo cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza o la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. ¿A qué hace referencia? Si nosotros colocamos un objeto en un lugar específico, ese cuerpo mantendrá su estado de inercia, mantendrá su reposo, siempre va a estar presente ahí, siempre y cuando no haya otra fuerza externa, en este caso otra persona, que lo mueva. A eso hace referencia la ley de la inercia. De la misma manera, si un astronauta sale de órbita y llega a lo que se conoce como gravedad cero, la nave espacial en la que va presente básicamente comenzará a moverse con velocidad constante. Entonces, en el espacio el cuerpo va a tener una velocidad constante. Ahí también está aplicada la primera ley de Newton, en este caso la ley de la inercia. Por otra parte tenemos la ley fundamental de la dinámica. La fuerza neta que ejerce sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Entonces, aquí ya tenemos una fórmula general. La sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Si la fuerza es mayor, entonces la aceleración va a ser mayor. Si el uno aumenta, el otro también. Y por último tenemos la ley de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza, en este caso esa fuerza sería una acción, sobre otro, el otro ejerce una fuerza de igual valor, pero de sentido contrario sobre el primero. Aquí tenemos el ejemplo de una persona empujando aparentemente una pared. Esa fuerza que ejerce sobre la pared se conoce como fuerza de acción.
y esa pared va a ejercer sobre esta persona una fuerza de reacción, en este caso la fuerza de color, verde, la cual es una fuerza que tiene la misma magnitud, hablando de magnitud vectorial, pero tiene un sentido contrario. Entonces, una vez que hemos analizado eso, ya podemos recordar ahora lo que es la energía mecánica. Recordar que hay diferentes tipos de energía dentro de la naturaleza. En este periodo nos vamos a enfocar en lo que es la energía mecánica. Es la energía que va enfocada al movimiento. ¿Por qué? Porque hay también energía eléctrica, hay también energía nuclear, hay energía eólica, hay diferentes tipos de energía química. En este caso nos vamos a concentrar en la energía mecánica, la cual se divide en tres partes: energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. ¿Qué entendemos por energía cinética? Es la energía asociada al movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Todo cuerpo que se está moviendo posee energía cinética. Depende de la masa y la velocidad según la ecuación. Energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Si un cuerpo se mueve con mayor velocidad, va a poseer mayor energía cinética. Por otra parte, tenemos una energía potencial gravitatoria, la cual depende o va asociada a los cuerpos que tienen altura. ¿Por qué? Aquí tenemos de ejemplo una papa. Si esta papa yo la comienzo a levantar mucho más, al momento de soltarla va a golpear con mayor fuerza el peso. Entonces, a mayor altura va a poseer mayor energía potencial gravitatoria. Si ustedes ven aquí la fórmula masa por gravedad por altura y separan masa por gravedad, es el peso. Quedaría como peso por altura. Es por eso que me define como la energía asociada a la fuerza del peso y se define, y bueno, en este caso me da la fórmula, ¿no? Entonces, un cuerpo que tiene mayor altura va a poseer mayor energía potencial gravitacional o gravitatoria. En este caso, si el cuerpo no tiene altura, no tiene energía potencial gravitatoria. Y por último tenemos la energía potencial elástica, la cual está asociada a los cuerpos que se deforman, a los cuerpos elásticos, ya sean resortes, ya sean ligas. ¿Por qué? Porque la tendencia natural de los resortes o de las ligas al momento de estirarlas es volver a su estado normal. Entonces, la energía que adquiere un cuerpo cuando incrementa su distancia, es decir, si lo estira o si lo comprime, respecto a la longitud natural de un cuerpo elástico, el cual está sujeto a la siguiente ecuación: en este caso energía potencial elástica sería, es igual a 1/2 por K por X elevado al cuadrado. K es la constante del resorte y X es la longitud deformada. Por ejemplo, aquí tenemos este cuerpo elástico. Si nosotros lo comprimimos, la tendencia natural que va a tener ese resorte es volver a su estado normal y va a aplicar sobre la mano una pequeña fuerza en donde se concentra una energía llamada energía potencial elástica. De la misma manera, si estiramos lo suficiente ese resorte, la tendencia que va a tener es volver a su estado natural. Entonces va a aplicar una fuerza en este caso una fuerza de retroceso sobre la mano. Y por último vamos a recordar lo que son los circuitos eléctricos, que básicamente tenemos tres tipos de circuitos eléctricos: serie, paralelo y mixto. ¿Qué eran los circuitos en serie? O cuando los elementos de un circuito están conectados en serie. Los elementos de un circuito están conectados en serie cuando están uno a continuación del otro. Por ejemplo, aquí tenemos una batería de la cual sale un solo cable y conecta un foco. Continuando con ese circuito, ese foco conectará a otro foco y ese foco conectará con el final o el polo negativo de la batería. Entonces ahí tenemos un circuito cerrado, el cual es un circuito en serie. Y un punto importante es recordar que la corriente es constante. ¿Qué quiere decir? Que la corriente va a ser la misma durante todo el circuito. La corriente o el amperaje va a ser el mismo. Por otra parte, también tenemos los circuitos en paralelo, donde cada elemento está conectado a la fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación viene siendo la batería. Está conectado a la fuente de alimentación de forma independiente al resto. ¿Qué quiere decir? Cada foco va conectado directamente a la batería. Por ejemplo, aquí tenemos un foco que va conectado directamente a la batería. Acá tenemos un segundo foco que va conectado directamente a la batería. Y tenemos un tercer foco que también va conectado directamente a la batería.
Cuando suceda esto, tenemos un circuito o tenemos circuitos en paralelo. En esta ocasión, el voltaje es el mismo para cada elemento. ¿Qué quiere decir? Si esta batería es de 3 voltios, entonces aquí habrían 3 voltios, aquí habrían 3 voltios y aquí también habrían 3 voltios. Eso no pasa en los circuitos en serie. Entonces, y por último tenemos los circuitos mixtos, los cuales, como el nombre lo dice, es una combinación de varios elementos conectados tanto en paralelo como en serie. Por ejemplo, aquí tenemos este foco y este foco, los cuales están conectados en serie, uno seguido del otro. Pero acá tenemos este foco respecto a este foco, están conectados en paralelo, ¿no? Entonces, como todos esos 4 focos están dentro de un mismo circuito, entonces este circuito se lo conoce como circuito mixto. Eso sería todo por el día de hoy.